y le damos la más cordial bienvenida. Doctor Andino, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿sí me está escuchando bien? Sí, buenos días, Jimmy. Un gusto estar con usted y también ante el prestigioso programa y a toda su audiencia. Muchas gracias. Doctor Andino, hay una suerte de confusión en este momento respecto del abastecimiento de los hospitales públicos, puntualmente de los hospitales del IES. Mientras la gente se queja de que no hay medicinas, de que siguen comprando hasta casi que lo más elemental en las farmacias de enfrente, de la demora en la atención, de que muchos niños incluso el año pasado murieron víctimas de cáncer por falta de medicamentos. El Seguro Social, el Ministerio, dicen que el abastecimiento está casi al 80%. Bueno, alguien no dice la verdad. No sé si usted, no digo que usted sea juez, pero usted puede saber seguramente, está más vinculado a este tema por su trabajo. ¿Quién está mintiendo? A ver, primero hay que referir que el gobierno nacional ha generado algunos reformas al reglamento de la CERCOP. Usted fue prefecto y sabe que la ley de contratación pública es un drama precisamente a todos los sectores y en salud no deja de ser igual. Pero cuando generó el decreto 330 del año anterior, enero del año anterior, y luego el 378 y luego el 550, generó también un espacio para poder hacer contrataciones inclusive por catálogo electrónico. El catálogo electrónico no es otra cosa que como comprar en comisariato, es decir, usted coge los productos que necesita y los paga. Eso acorta a 15 días el proceso de contratación pública de los medicamentos, y lo que hemos visto en el CERCOP, verdaderamente hay 400 ítems y medicamentos que pueden ser comprados bajo esa modalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a la larga deberían estar 400 ítems en forma completa en todos los hospitales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto inclusive el aplicativo de la Seguridad Social en sus 5 hospitales y llegan a 70%. Eso dice el aplicativo. Un aplicativo que a la larga lo usan precisamente para la Administración Central revisar cuál es el mecanismo de gestión. Pero lo que pasa con medicamentos no pasa con insumos y dispositivos. Es decir, la jeringa, el alcohol, el algodón, las gasas, lo que requiere para la intervención quirúrgica, no hay ese mecanismo de contratación, a pesar que dice también una contratación internacional. Es decir, creo que es necesario la reorientación de los insumos y dispositivos a la contratación internacional. E inclusive alguna ocasión le decía al señor vicepresidente y al señor presidente de ese entonces de la Seguridad Social, el ingeniero Jorge Madera, que Cronway International inclusive nos ponía a nosotros insumos y dispositivos al Ecuador a 5 veces menor el costo de lo que hay en el país. Y verdaderamente eso es lo que uno mira, que lo que está secuestrado en la seguridad social y en todo el sector de la salud es que existe una condición de proveedurías permanentes, constantes, que uno no dice, no tiene razón de ser que otra cosa que la composición que existe entre proveedores y compradores. Y eso es uno de los problemas que se tiene. Es decir, uno va al normático, que es la ley de contratación pública, otro tiene que ver con las condiciones y necesidades, y otro también tiene que ver con las condiciones económicas. Hay hospitales que no tienen recursos económicos suficientes en esas partidas y que deberían fluir de manera adecuada. Bueno, entonces el problema es gestión, pero de algún modo, ¿no? Yo quiero creer que son los usuarios los que tienen razón al quejarse de que no hay abastecimiento de medicinas. Pues no puede ser tanta gente que mienta todos los días afuera de los hospitales. Es correcto, Jimmy. Esa es un poco la paradoja que tenemos. Es decir, que hay una razón de ser de que no tener desabastecimiento de tan gran medida, pero que al final del camino es la población la que siente en su bolsillo y en su condición verdaderamente ese impacto medicamentoso que a la larga también tiene una gran aberración. Hemos hipermedicalizado la salud, evitando la promoción y la prevención, y eso ha hecho también que la enfermedad sea un gran negocio y no que sea precisamente la visión del derecho internacional, local y el derecho humano, el concepto de salud. ¿Qué es esto de hipermedicalizar la salud, doctor?
que a la larga, cuando usted tiene este hecho, mire, vamos a poner un ejemplo. Mi madre es diabética, mi padre es diabético y yo como lo que me da la gana. Voy a ser diabético. Al final, si esta persona sabe que tiene predisposición genética a la diabetes, pero tiene una reorientación en su actividad física, en su condición alimentaria, obviamente va a evitar o va a retardar el proceso de la diabetes, y cuando le llegue, obviamente va a tener una medicación y una orientación adecuada. Es decir, que la salud pública cuesta menos cuando la promovemos, y no solamente en este tema de la malnutrición, sino que en todos los temas. Entonces, mire, estamos frente a un fenómeno climático que nosotros decimos es el inicio de un posible niño, por el calentamiento de agua, por la presión atmosférica, por los cambios de viento, y obviamente nos están impactando y van a impactar en la economía, agricultura, ganadería, pero si nosotros no estamos en un comité de crisis y no valoramos lo que decimos nosotros dentro del Foro Permanente de la Salud, riesgo es igual a amenaza más exposición sobre vulnerabilidad. Los efectos de amenaza y exposición siempre estarán presentes. Lo que uno tiene que trabajar es en la vulnerabilidad, y se aplica a todo el concepto de salud, a tratar de evitar enfermedades, promover la salud, hacer la movilización social en salud, en la cual están los comunicación social y las condiciones reales de educar, para que la gente enferme menos, sea un pueblo sano y no estemos mirando un pueblo enfermo. Ahora, usted ha hablado, en los últimos tiempos lo he escuchado hablar de la necesidad de crear un comité de crisis. ¿Por qué no hay un comité de crisis? Quiere decir que si mañana nos enfrentamos a una situación gravísima como la del terremoto, aún no se ha evaluado cómo estuvo el sistema hospitalario para poder atender tantos casos, ¿no? No tener un comité de crisis nos deja muy expuestos a alguna tragedia. Es correcto. Usted se recordará, Jimmy, que había la defensa civil. Y yo digo, y comparamos entre la defensa civil y las actuales condiciones de la Secretaría de Riesgo, el COE nacional, los COEs locales, definitivamente pienso que la población está demasiado expuesta a tener graves problemas, y a esto le sumamos una red de salud que no está operativa en el 100%, que todavía se encuentra tratándose de recomponer, de generar un sistema público de salud de acuerdo al artículo 360 de la Constitución, y encima no tenemos nosotros la movilización de instrumentos que permitan mitigar los efectos o fenómenos climáticos o los fenómenos telúricos o cualquier fenómeno que estamos expuestos. Está encendido el cinturón de fuego que verdaderamente analizábamos en semanas anteriores, y que de alguna forma vamos a tener estos problemas de terremotos, temblores o inundaciones y todo lo que estamos viviendo en este momento, pero tenemos un cuerpo de ingenieros civiles, ingenieros del ejército, tenemos nosotros a las TINAVE de la Armada Nacional, y tenemos una serie de condiciones, inclusive colegios profesionales, que se han puesto a la disposición de generar precisamente disminución de los impactos, reducción inclusive de aquello que aislamiento de las poblaciones con la caída de puentes, los deslaves o las condiciones en las que se encuentran también la mala construcción de las viviendas o edificios, que ponen en mucho más vulnerabilidad a la población. El comité de crisis impone en el ámbito de fluir los recursos económicos, de entregar técnicamente y de estar preparados en cualquier momento para traslado y evitar más muertos de los que podrían existir en un proceso en el cual nosotros no podemos calcular, como son los fenómenos naturales. Doctor Andino, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, doctor. Doctor, buenos días, un gusto. Usted, que está, obviamente, por su profesión y por los cargos que usted ha desempeñado, ¿usted tiene algún conocimiento de cómo avanza, si ha funcionado, si ha despegado este proyecto del gobierno que era de derivar a los pacientes para que vayan a retirar sus medicinas en farmacias privadas? Porque si bien tuvo un inicio en donde era muy puntual, no era muy focalizado el proyecto, siento que se ha diluido, la gente nuevamente se preocupa por su medicina. Ya luego le haré otras consultas más específicas sobre temas de patologías y enfermedades. Pero ¿usted tiene algún conocimiento de cómo avanza este tipo de proyectos? Bueno, el proyecto en su naturaleza es muy bueno. En la idea es muy bueno, claro.
la idea es muy buena, pero el problema pasa por innovación tecnológica. Es decir, mire, nosotros tenemos un sistema operativo para poner historias clínicas llamado PRAS. Ese se cae cada 5 minutos y el médico tiene que esperar a que regrese el sistema para poder seguir atendiendo al paciente. Por ejemplo, se generó un sistema que inclusive es medio parecido al de Costa Rica, llamado SIGO, con el cual prácticamente se está generando la receta. Pero esa receta tiene que tener 8 fotocopias. Y a la larga, cuando llega a la farmacia externa, efectivamente también pasan por ciertos grados de corruptelas externas que habría que revisar. Comentarios de los pacientes no certificados, que deben ser confirmados, le refieren y le dicen que a veces le dice el dependiente de la farmacia a la cual fueron, de que no hay la totalidad del medicamento. Y entonces y le dicen, mire, le han recetado 90, pero hay 60, no tengo más, vaya a otro lugar. O si quiere los 60, tómelo o déjelo. Y a veces esas corruptelas también generan precisamente los graves problemas de descrédito. Por otro lado, el impacto numérico no es el adecuado. Nosotros habíamos referido al gobierno que le decíamos que hay que comenzar la externalización desde adentro. Es decir, hacer contrataciones de alianza estratégica pública de fármacos donde el proveedor le ponga todo el sistema, haya un control interno con los químicos farmacéuticos, porque las dependencias de la farmacia, la ley 2012, no cumplen con el químico farmacéutico que se tiene, y tiene un dependiente cualquiera. Es decir, los químicos farmacéuticos cumplen con una función técnica de primera dosis, de dosis inicial que se llama, y obviamente de dosis unitaria y de otras condiciones a las cuales existen efectos adversos, pero eso no existe en los dependientes. Entonces la externalización desde adentro era una de las propuestas donde sí hay proveedores en el país que le pueden dar el 95% de los ítems, un solo proveedor. Esa contratación tiene que ser pública, adecuada, y la reducción de costos, tal cual se lo refiere, verdaderamente reduce de 45 a 60%. Ya lo comprobaron en ello. Pero 110,000 recetas lanzadas para 5 o 6 hospitales son un número demasiado bajo que no impacta verdaderamente sobre el proceso, y tienen que volver a revisarlo para mejorar o tratar de buscar alternativas viables. Ahora, doctor, volviendo al tema ya de las medicinas, a ver, yo me agarro de lo que dice Jimmy, ¿no? O sea, yo le creo al paciente. Yo le creo al paciente porque todos tenemos un familiar que de una u otra manera depende o de la red pública o de la red del IES, ¿no? ¿Verdad? Todos tenemos algún amigo, algún familiar, a veces uno mismo, ¿no? Que tiene que acudir y sabe que cuando va y pides determinadas medicinas no la encuentras. Y entre más específica es la enfermedad, más complicado es el tema. Por ejemplo, en mi caso particular, mi padre tiene hipertensión. Encontrar y usted sabe que él tiene consultas mensuales y a veces le envían para 3 meses, ¿no, verdad? Su medicación que tiene que tomar diariamente, no hay. Y él tiene que estar gastando mensualmente entre $90 y $100, casi la totalidad de lo que él recibe de jubilación o un poquito menos de la mitad, para poder cubrir esas medicinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas enfermedades muy específicas? Hipertensión, diabetes, problemas hepáticos, quizás problemas renales. Ahí supongo que es más grave la situación, ¿no? Correcto. Es que a la larga, cuando nosotros vemos los 400 ítems, yo no lo he podido analizar, deberían estar los medicamentos esenciales. Medicamentos esenciales son aquellos que tienen ya un número de pacientes determinados a nivel nacional, que tienen una provisión de medicamentos diario y mensual y que de a la larga no deberían faltar, porque eso debería estar registrado en forma nacional, debe estar registrado y está registrado en forma nacional cuál es la cantidad de medicamentos que se usan, tanto como un histórico en 2, 3, 4, 5 años, como la proyección de gasto, que debe ser entre 10 y 15% siempre en cada año. Entonces, su papi, si no toma la medicación, puede tener un infarto agudo del miocardio, puede tener un derrame cerebral o puede hacer una insuficiencia renal o un desprendimiento de retina. Y eso es lo que verdaderamente impacta en el nivel
terciario de salud, que es el nivel de especialidad, cuando en el nivel primario no estamos proveyendo de medicamentos de esta naturaleza. Es decir, que, y volvemos a repetir, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo lo escuché al señor ministro de Salud en Gamavisión y en Ecuavisa, y me daba la impresión de que estaba en otro país, en que estaba verdaderamente equivocada la crisis o los pacientes están reclamando de más. Pero yo en el día a día también vivo eso y sé que no existen medicamentos y que verdaderamente tienen que ver muchos factores en el problema y que debería hacerse un análisis formal y global. Muy bien, gracias al doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Muy amable, 7:23.